para mí hay otro tema que es importante, ya lo hablábamos en la versión anterior que conversábamos, que es muy importante por lo demás, que es la radicalización que está ocurriendo en determinados centros de estudio y con determinados cabros con respecto a sus posiciones políticas y cómo expresan sus posiciones políticas, cómo expresan sus opiniones y cómo se manifiestan, digamos, en el contexto del debate, aceptando las diferencias, aceptando las discusiones, generando espacios democráticos donde donde puedan existir, digamos, diferentes grupos, y la convivencia entre esos grupos, la tolerancia, que creo que está absolutamente amenazada y lamentablemente está amenazada con lo que en teoría, porque yo no les creo, ¿ok? En teoría con lo que ellos mismos están defendiendo, que es entre comillas la educación pública. No creo que estén, es mi convicción. Yo sé que tú puedes tener una posición absolutamente distinta, pero yo no le creo a estos cabros que estén defendiendo la educación pública, la están pulverizando, ¿ok? Veo que eso está ocurriendo Si en la educación facultades, pública ya está pulverizada, no, pero ellos no la, existe o sea, educación no, pública y ok, ese es su no, reclamo. existe un instituto nacional, existe la Universidad de Chile, existen, ok, de hecho Tony, con los Tony, no avances, pero existe no me educación pública, interrumpas, déjame terminar, pero es que partes de una base pero que, bueno, esa es hombre, nuestra diferencia. bueno, Dale. pero déjame, ok, especialmente y algo que yo lo veo con mi hijo que estudia en la Universidad de Chile, han accedido cualquier cantidad de cabros con el tema de la gratuidad, que fue un gran avance, han accedido cualquier cantidad de cabros que antes no podían acceder a la universidad, un proceso que viene ocurriendo desde hace tiempo, pero especialmente ayudó mucho el tema de la gratuidad a la Universidad de Chile, ok, muchos cabros que están entrando en condiciones económicamente que son bastante desmejoradas, ¿ok? La Universidad de Chile yo le tengo un cariño súper grande, digamos. Estudié un máster también en la Universidad de Chile y siempre por diferentes razones también cuando estudié historia. Bueno, pero da lo mismo mis cariños independientes, digamos. También me importa mucho el Instituto Nacional, como me importó mucho tiempo el tema del manual de Salas, pero justamente que veo que eso existe, no es algo que está pulverizado, ¿ok? Existe. Tiene dificultades, ¿ok? Dificultades serias, si tú quieres, crisis, si tú lo quieres. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido durante este tiempo? ¿En qué está convertido el Instituto Nacional? Por los cabros radicalizados, no hay clase. ¿Cuánto tiempo llevamos en la Universidad de Chile que pasan absolutamente este año? Muchas facultades tuvieron menos de la mitad del año en clase. Okay, te lo dice una persona que piensa distinto, te está bien barril, pero yo en este minuto, estando súper camiseteado, digamos, con toda esa educación pública, al menos a nivel universitario y en algún tiempo a nivel escolar también, donde poner a mi hijo, Nica, ¿ok? Le diría hoy día a un cabro que estudie en la Universidad de Chile. Nica le diría que estudie en el Manuel de Sales ni en el Instituto Nacional. Y esa lógica que tengo yo, que a lo mejor es distinta a la que tenés tú, se multiplica por cualquier cantidad. Han bajado las matrículas, ¿ok? Y finalmente lo que se está pulverizando es lo que, entre comillas, porque no les creo y te insisto, lo que se quiere defender. Es una contradicción absoluta, ¿cachai? Yo creo que tu análisis está contiene muchos puntos ciegos. La educación pública no se circunscribe a la Universidad de Chile, al Manuel de Salas y al Instituto Por Nacional. supuesto, Esos son liceos obvio. emblemáticos y espacios emblemáticos de educación pública. La educación pública es la que se ve en las municipalidades. También. Esa es la educación pública. Y esa educación pública está pulverizada, está hace años reducida a su mínima expresión. Ujú. Las bajas de matrícula tienen que ver con el hecho de no tener recursos para poder sostener a sus cabros. Muchos de esos cabros o de esas escuelas se han transformado en cenames, ¿m? En pequeñas cárceles de menores. ¿M? Es muy dramático. ¿M? Entonces hay que ampliar la discusión a ciertos focos que solo vemos desde nuestras posiciones biográficas, legítimas, por supuesto, pero que son absolutamente acotadas. Entonces, no es extrapolable la situación de las experiencias, es legítimo, es respetable, es real, pero no es extrapolable en la argumentación sobre la discusión sobre la educación lo que nos sucede a nosotros como familia o como persona, cuando lo que está sucediendo es que un gran porcentaje de las familias que salen de la educación pública porque no tienen recursos para estar en educación subvencionada particular o no tienen recursos para estar en educación subvencionada particular, donde tú pagas 30 lucas mensuales de colegio y mucho menos para acceder a educaciones de privilegio, están accediendo a un sistema universitario que lo que termina es generando profesionales que están endeudados,
que están generando precarizaciones en sus historias de vida y en sus trayectorias de vida. Eso es un problema estructural del sistema y es esa la discusión que se está gatillando. Una forma de gatillarla es la que tiene el movimiento secundario y que la ha tenido con distintas formas y matices históricamente en el tema educacional. Tengo Entonces, mis dudas al respecto. Bueno. es, es desde el año 85 con la Profeces, que tú recordarás muy bien, Sí. con el año 2006, el año 2011, este año. Son explosiones de demandas puntuales sobre una estructura y una forma de comprensión y una forma de relacionarse con la educación y con el derecho educacional que es criticable. Entonces, nuestra gran diferencia, siento yo, que tenemos prismas distintos para comprender ciertos conceptos y ciertas formas de realidad. Porque, y eso da para 50 programas, yo creo que podemos ir poniendo en disputa en las conversaciones. Entonces, se transforma en una discusión en la que yo no creo que tengamos que ponernos de acuerdo. Yo no creo que este proceso que se inicia sea para ponerse de acuerdo y pensemos todos igual, ¿no? Y generemos consenso. Eso ha sido los últimos 30 años. La política de los consensos es también parte de la que se está A, fracturando, a cayendo a ver, ¿te puedo pedazos. preguntar algo al respecto? Porque parece que ahí tocas un nervio muy importante. Entonces, ¿qué? Deliberar para generar una discusión respecto de lo mejor para el país en términos de la mayor cantidad de participación posible. Y eso tiene que ver con mayor apertura electoral, claramente, y eso significa voto obligatorio hoy día por una coyuntura cultural. Tienes a un gobierno que se bajó del voto ¿Está obligatorio, bien? ¿ya? Y en el contexto de las deliberaciones, poner en discusión estos temas de fondo, donde tu mirada y la mía lleguemos a un punto yo no sé si la palabra es consenso, y tampoco De es avance. de avance, ¿no? Sí. Porque, porque yo creo que tú no estás en desacuerdo con lo que yo estoy planteando. No, no estoy en desacuerdo con lo que estás Y yo planteando. tampoco creo que sea saludable las dinámicas que tú describes en los contextos en los que se están dando. Eso es una mirada parcial de las cosas, eso es lo que me refiero. Eso requiere de más deliberación. Esta conversación no es esta que tenemos nosotros, esta discusión, no es una discusión desde mi experiencia común, culturalmente no está promovida por ningún lado. ¿Mm? Se tiende a generar o extremos, o polarizaciones, o imposiciones de temas. Imposición de temas educacionales en la que estamos hoy día. Vivimos en un sistema que está impuesto y eso es parte de la indignación y del descontento. Entonces, Em, la fractura es muy profunda, a eso quiero llegar. sí, Y, y es muy impredecible y en eso te concedo el punto. Y eso es parte de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, a mí se me hace una pelea chica lo que ha pasado esta semana. Esa es la sensación con es la que que, me quedo. es que, Y es que por eso, se ahí termina está obviando el tema de fondo. es que ahí está el tironeo, porque es un tironeo muy particular el tironeo de lo que estamos conversando, ¿ok? Es como que estuviéramos con dos cuerdas, ¿ok? Como en este juego de las cuerdas, el que va tirando y el que termina cayéndose lo otro. Mi cuerda te la estoy tirando, ¿ok? En hablar de la radicalización de los grupos universitarios y secundarios de los últimos años, ¿ok? Para mí ese es un gran tema. Es un gran tema porque afecta a la democracia, afecta el futuro de la democracia. Porque resulta que estos grupos, además, son grupos que han ido ejerciendo un poder, ponen temas, ¿ok? Generan situaciones en la ciudad, en la ¿Te vida, puedo etcétera. interrumpir? Espera, déjame terminar con la analogía y le das tú. Y tú me estás tirando la cuerda a que nos metamos en el tema profundo relacionado con la educación en Chile, en qué es lo que se generó post dictadura, digamos, en términos de mantener el esquema de la municipalización y la precarización de la educación pública. Y yo creo que mientras estemos en este juego, yo voy a hablar en chino y tú vas a hablar en japonés. Entonces, yo creo que lo primero que nos debiéramos poner de acuerdo nosotros como conductores, digamos, de este pequeñito espacio es de qué cresta vamos a hablar, porque esa es la Es que no sensación que queda, es que no, ¿cachai? que es una analogía que creo que es súper acertada, pero que pero de nuevo es una dicotomía falsa, ¿te fijas? Y tú la sostienes sobre ciertas afirmaciones que tienen directa relación con el tema estructural. Es, eh,
el contexto que tú describes universitario, más allá de las experiencias que podamos tener, porque yo tengo una lectura completamente distinta del contexto universitario. Yo creo que ahí hay efectivamente espacios que han generado espacios de mayor democracia y profundización donde no hay, que no se da en otros contextos, ¿te fijas? Donde hay disputas reales. Esa es una discusión, po. Claro. Esa es una Y discusión. eso, y la Esa es una amenaza a la discusión. democracia es que esos niveles de participación y de discusión no se extrapolen a otros contextos. Han estado absolutamente restringidos, Yo sin creo que decir todo lo absolutamente contrario. aislados. No hay participación ciudadana Bueno, en este país. No existe participación para que tú y yo podamos tener una discusión en función de definir y tomar decisiones en función de definir aspectos que nos afecten de verdad, sean cuales sean esos ¿y a aspectos que ti nos y afectan. a ti te parece que el instrumento, digamos, de deliberación que tienen estas estructuras como la ACES, digamos, permiten una participación amplia de todos los actores en una Yo no discusión? tengo ningún argumento para cuestionar los mecanismos de representación que Yo eligen a un sí. dirigente secundario, porque esos mecanismos son absolutamente representativos. Mm. Trabajan con asambleas territoriales, están absolutamente metidos en la calle, están absolutamente metidos en los Eso temas, no lo, están lejos de tu casa y de la mía, eso no lo hace lejos. representativos, po. Eso los hace representativos Para respecto a mí, su sector. yo creo que no. No hubo, no Después, hubo, después no aparece hubo. Chanfrio diciendo que somos los secundarios. ¿De dónde? ¿De dónde la viste, loco? ¿Cachai? Bueno, ¿Cuántos secundarios representa tu organización? no es un tema, porque estás leyéndolo con un canon que se está cayendo, lo estás leyendo con lentes que se quebraron. Y ese es el tema, entre comillas, dramático e intenso de lo que está pasando. Todos los lentes que nos ponemos no duran 10 segundos puestos, ¿Y quién porque dice se eso, están Barril? cayendo. Perdona Como que quien te, dice, se no está sé, quedando la espérate, cagada afuera. te molesta que me meta entre medio porque a lo mejor te estoy interrumpiendo, No, 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 a digamos. mí no No, me no, no, molesta, no. no soy Ok, tan mañoso como ok, tú, ok, pero no me molesta. pero ¿quién dice que eso es lo que se está cayendo? Es una interpretación también, Barril. Bueno, Johnny abre la Quién dice ventana, que está la, quedando la no, cagada. no, pero si yo creo, yo abro la ventana y está mi vecino durmiendo como dormía porque mañana tiene que ir a trabajar y los autos Porque siguen vive, pasando, po, porque no hombre. vives en Pudahuel Bueno, Sur, porque no seguramente, vives en Los Hermínidas, pero yo, porque a no mí no vives en me, Santiago Centro, a mí porque no no vives me, en Iquique, pero ni en las zonas de a mí no me, sacrificio. pero por eso te digo, a mí no me cabe duda que toda esa gente que tú nombraste es gente que también va mañana a salir a trabajar y el país increíblemente funciona de alguna manera. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que tú crees que se va a caer la democracia representativa en este país después de esta cuestión, Barril? Y yo lo único que estoy haciendo constantes constataciones de que hay una crisis de esa democracia representativa. Por Hay una supuesto, crisis po. de legitimidad. Entonces no puedes decir que no está pasando nada. Pero si me va a decir Dime, que eso se dime que va, por lo menos concede que estamos en un momento de completa, te de lo completo. super eh, concedo. O sea, ya. te Entonces, lo concedo eso es lo que estoy. completamente. Eso es lo que estoy enfatizando. El Y tema en es si ese eso, sí. contexto, dale, Ujú. dale. El tema, no, disculpa, dale. En ese contexto, sigue tú. Es que te reafirmo el hecho porque No, me descoloca que me digas que no no, está, que no se está cayendo, que no yo se lo están que, cayendo no, instituciones, que no se están es cayendo que no se están modelos ni formas cayendo, de se están convivencia. reformando, Barril. Si esto no es una revolución, ¿ok? O estamos, No he o en hablado de qué revolución, estamos. estoy hablando de crisis de legitimidad. Pero hay una crisis de legitimidad que va a significar un cambio importante. Pero si tú me dices, yo, bueno, no me voy a meter en tu argumentación, digamos, en tu cerebro con respecto a esta cuestión. Pero si tú me dices que en el fondo este esquema que tienen estos grupos secundarios, digamos, ok, de asambleísmo a mano alzada, y con esa representación es lo que nosotros, es a lo que tenemos que abrirnos, digamos, Pero tenemos que si yo abrirnos no he la dicho cabeza. eso, Pero es que eso te lo entendí, yo te estoy discúlpame. diciendo que no tienes ni tú ni yo capacidad para juzgar Yo la respecto de su tengo, representatividad. No, yo la porque no tengo. Yo participas de los esas vi, compadre, asambleas, no yo eres los vi. Los secundario, he visto no dos estás dentro veces. de los Pero intereses es del que, grupo secundario sabéis que y no tenemos un, sabes cómo funcionan, entonces sabéis no que los juzgues. interesante que lo dice. Lo juzgo y me arrogo yo absolutamente el 100%, digamos, del derecho, ¿ok? Y de la legitimidad para juzgarlo. Es como lo que discutíamos la otra vez, pero un tema mucho más peleagudo que el movimiento feminista, porque tiene muchas más aristas. Las mujeres también son mis hermanas, mis esposas, mis amigas, ¿ok? Estamos hablando de un tema en términos de contexto público. Las puedo criticar totalmente, a los secundarios totalmente, porque estamos hablando de un O tema sea, tú puedes hacer lo que público. tú quieras, Claro, yo puedo pero hacer no lo que puedes, quiera y es válido desde mi ángulo y del ángulo de mucha gente que quiere opinar con respeto, digamos, que no con lo los haces con temas. respeto, lo Pero haces descalificando, no los hago lo haces descalificando. lo
haces despectivamente, No, haces un juicio hago, de hago, valor respecto hago, de su capacidad de representación hago un dentro del juicio movimiento. político. Hago un juicio político desde un tema argumentativo. Yo no he dicho cabros conche su madre. O sea, yo no estoy planteando eso porque además no lo creo. Cabros que tienen que irse a la cárcel, tampoco estoy planteando eso, Barril. En ningún caso, yo estoy cuestionando que existen grupos radicalizados que son evidentemente radicalizados, tanto en determinadas universidades como en determinados colegios, que obstruyen, ok, el libre pensamiento, la libre opinión de muchos cabros que crearon un sistema, ok, pero si te lo puedo contar, te puedo contar lo que pasó en el manual de Salas, lo vi con mi ojo, Sí, lo que pero pasó en el latino, y pero eso eso es yo, casuístico, eso no es, no es extrapolable, pero si es eso una es súper legítimo, organización, sí, Barril. pero no es, pero yo no puedo hablar desde mi experiencia solamente, es válido, es legítimo, pero no puedo, vamos al tema de fondo. Si tú tienes miedo, o tú o la No le línea que tengo pretende miedo. cuestionar el modus operandi de un movimiento secundario puntual como este, como lo cuestionaron el 2011, como lo cuestionaron el 2006, como lo cuestionaron en dictadura. ¿M? Si tú crees que eso es extrapolable a querer que transformar el país en una asamblea popular, eh, eso no es real, eso también para mí es No, bastante no, no, fuera de la no. realidad, Sí. ¿ok? No, es que yo te Yo lo quise entender. Creí que estabas diciendo que había algo de ahí, no, yo digamos, que valido aprender, su digamos. mérito, la forma de organización que ellos se den, porque efectivamente están haciendo algo que no hacen los partidos políticos, que hacen en parte los municipios y que hacen en parte las organizaciones de la sociedad civil, que es estar en contacto con su gente, que es estar en contacto con lo que les pasa. ¿M? Eso es lo que yo valido. Y eso es un Eh, modus operandi absolutamente democrático que no está presente en otras no es esferas. democrático. Amigo, la asamblea no es democrática. El voto a mano alzada no es democrático. Cuando ellos revalidan sus... Te lo puedo decir porque lo veo y no hay Desde, ninguna razón. desde No, una no, perspectiva desde liberal, mi casuística. No, institucionalizada, Barril, generando cuando representatividad, y claro que no es, pero mira, resulta que eso es lo que se está primero, cayendo. no cabe duda, digamos que son grupos radicalizados de izquierda, de izquierda, la izquierda más dura, el mismo infantilismo revolucionario que Muchas viene etiquetas, en la muchas, historia, muchas etiquetas, Johnny, no, pero sí, oye, pero sí muchas escuchar, etiquetas. pero, oh, ok, a ver, te lo pregunto, ¿son grupos de izquierda? Son grupos Principalmente, secundarios, ¿son grupos son de qué grupos, tendencia? ¿Son de derecha? bueno, no son de derecha, Ya, porque la entonces, ¿de derecha es qué la que ha son? generado todo el Ok, problema ok, respecto a la educación, entonces no seamos burdos son tampoco, pues si son socialdemócratas. etiquetas. No van a ser jamás Ya, socialdemócratas. ¿Cuál, se cuál es acerca. tu socialdemocracia? La que No, generó no, el pero, CAE, hijo, la que generó pero Barry, te iba a decir es hijo. que es No sé absurdo, por no qué te iba a puedes, decir hijo. Pero, no, no puedes decir, no pero de puedes, qué. pero estás haciendo una analogía que es demasiado caricaturesca, Johnny. No son No grupos de ultra puedes. izquierda. Los Son, que. son grupos de izquierda, si tú lo quieres Ya, llamar ok, así, ok. ¿ok? Son grupos de ¿Son izquierda. ultras? No lo creo, Yo, no lo no, creo. ok, Yo creo que son ok. bastante sensatos, Yo tienen una por. capacidad autocrítica y de generación de Barril, propuestas claras, que yo creo que no se escucha producto de esos prejuicios y de esas etiquetas. ¿Te barril. fijas? Entonces, hay un cortocircuito muy profundo ahí. Barril, estos cabros son profundamente antidemocráticos. Cada vez que Además, generan su siempre asamblea, el que opinión, piensa yo tengo la distinto a opinión ellos lo absolutamente aplastan. contraria. No es Representan así, a nadie. no Representan a es nadie. así. O sea, Estás ya hablando de un tu voto. prejuicio. No, yo los he visto actuar, hombre. Yo los he No, visto tú eres actuar una y he visto el parcial de soporte. realidad. Estamos hablando, mira qué interesante. Los grupos que están, y hoy día lo planteaba Matamala, o en el escrito que plantea, los haces, los últimos voceros son del manual de Salas, conozco a esa gente de memoria. Y cómo hacían las asambleas, cómo los cabros se Yo juntaban encuentro demasiado prejuicioso esos para comentarios. revalidar las tomas, se juntaban un grupo de cabros a cualquier hora, porque los citaban entre ellos la hora para revalidar la toma, ¿ok? Y volvían a revalidar la toma, volvían a revalidar, y no representaban a los alumnos, no No te voy representaban a a los sacar de alumnos. ahí ni pretendo hacerlo, pero en el reglón seguido de esa frase de la columna de Matamala, él hace alusión al origen de los movimientos de izquierda en este país. Y todos los movimientos de izquierda han surgido desde la pequeña burguesía y es parte del clasismo de este país. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? ¿Es el problema de dónde surgen o es el problema de lo que propugnan como ideas? Es el problema, a mi juicio, de lo que propugnan como ideas. Es ahí la discusión. ¿Dónde está esa discusión? No.
Hablamos de Chanfró, de su origen clasista, de los métodos de Pero, representatividad, del asambleísmo, del movimiento pero mira, secundario, mm, al punto de justificar con ese argumento su criminalización. Y eso es no, lo peligroso. ¿yo lo estoy criminalizando? No, No, esa yo no lo estoy argumentación. criminalizando. Yo no lo estoy criminalizando. Te voy a decir algo seguramente te va a interesar a ti. A mí lo que me interesaría es que estos grupos, que yo creo que también atentan contra eso, ¿ok? Estos grupos radicalizados, ¿ok? Yo les pongo ese nombre, tú le puedes poner otro, ¿ok? Atentan contra algo que yo creo que tú también te lo has escuchado muchas veces que quieres propugnar, que es participación. Ojalá esos grupos, esos secundarios y esos universitarios, en vez de tener como en la última elección de la Universidad de Chile como el 12% de representatividad, ojalá votaran el 90% de los alumnos de la Universidad de Chile. Ojalá cuando Chanfró dice nosotros los secundarios, esté hablando de los millones de secundarios que hay en Chile y no de un grupo con una idea política Pero eso específica. no lo hacen ni siquiera los partidos políticos, Johnny. Es No, que ahí pero entramos a está un bien. tema mucho más de ¿Pero te fondo. gustaría que los partidos políticos tuvieran mayor representación? ¿Te Pero gustaría obvio que que sí, los pero gremios, no que lo han la tenido, CUT, que la Yo no CUT, creo yo no creo en Bill CIPAP ya a estas no, alturas. no, Pues no, sí, no, pero es te estoy una voluntad planteando, política. ¿te gustaría que los gremios, que los sindicatos representaran un porcentaje altísimo de la población Obviamente que pero sí, yo también, pero ese no es el camino. Ese camino que ellos pero es que toman no es el yo, camino, yo ¿cachai? te entiendo, si lo que creo que partimos de, tenemos marcos de concepción de ciertas realidades que son distintos, entonces hace muy difícil el que, no creo que no nos podamos poner de acuerdo, yo creo que sí, pero sí hay que despejarlo, hay mucho ruido en la conversación, es mucho ruido, y una de ellas tiene que ver con el cómo entendemos la participación. ¿Mm? Acaba de salir una encuesta de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales con Feedback Comunicaciones, que no es precisamente el antro del antisistema, es todo lo contrario. Y esa encuesta revela que en el 2019 la cantidad de participación de los jóvenes entre 18 y 25 años aumentó exponencialmente respecto al 2011. O sea, y la pregunta que hacen o la interpretación directa que hacen es justamente la misma que haces tú. Vamos a ver, vamos a ver cómo se expresa ese nivel de participación, que estamos hablando de participación en estas asambleas que tú describes en las universidades, en los territorios, en las organizaciones de juntas de vecinos, las organizaciones funcionales territoriales. Hay un montón de organizaciones en los campamentos, en las tomas de campamentos, que los maneja, que hay un catastro de campamentos en este país que es enorme. Hay un montón de instancias de participación que no están siendo vistas por esta estructura con la que hemos funcionado, para ponerlo en términos eh, muy diplomáticos, con la que hemos funcionado en estos últimos 30 años. No se ve, se invisibiliza. Y cuando aparece y aflora, se descalifica. Se descalifica, siento yo, más desde el prejuicio que desde el conocimiento. Entonces, vamos a ver, efectivamente yo estoy de acuerdo, yo creo que lo que necesitamos es más democracia. Más democracia para mí tiene un atributo que es fundamental, que es más participación. Y eso significa más participación electoral, sí, pero también vamos a ver cómo se da en el proceso que, suponiéndonos que se aprueba un cambio constitucional en abril de este año y se genera una elección en octubre, vamos a ver en ese intermedio cómo se articula la gente, cómo se promueven espacios de deliberación, que es también participación, de discusión, de debate, no solo el voto, ¿ok? Esto último está absolutamente fuera no tiene referencias históricas en los últimos 30 años, no las tiene, no hay, no hay experiencia. La única que hubo fue la del 2016 con el ejercicio que hizo el gobierno de Bachelet con el proceso constituyente, Uh -huh. y que terminó boicoteado, para Ajá. usar bien los términos, ¿no? Uh -huh. Boicoteado. Ya. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Ajá. Yo creo que aquí efectivamente hay un déficit de cultura de participación. No entendemos la participación restringidamente, la entendemos acotada a lo Uh electoral. -huh. No la hemos vivenciado de manera de lo que deliberativa como lo que estamos haciendo nosotros y más ampliamente. Uh -huh. Sí, hay vicios, sí, hay vicios. Lo que tú describes en el manual de Sala, en la Universidad de Chile, yo no lo niego, es real, también lo he visto. Son vicios que para mi gusto son síntomas de esta misma falta de cultura de Estoy de participación. acuerdo contigo en eso, pero no me Entonces, lo niegues, pues entonces, pues no te lo Barriga. estoy negando, te estoy diciendo que no puedes extrapolarlo a
fuera de ese contexto, no lo puedes extrapolar. ¿Te fijas? No Es que sabes cuando, lo que pasa en otros lados, discúlpame, ni pero yo, yo te estoy hablando en el, yo no y estoy, yo quiero saber. no lo estoy extrapolando a otras organizaciones. Yo te estoy hablando de la ACES. Yo te estoy hablando de las estructuras de elecciones, digamos, de representatividad que tienen la Universidad de Chile y otras universidades públicas. Yo creo que es necesario, digamos, justamente para el desarrollo del debate, para el valor que tiene el debate y la confrontación de ideas, para también el fortalecimiento de los grupos, de las asociaciones gremiales de todo tipo, desde estudiantes, trabajadores, lo que sea, organizaciones profesionales, que tengan un nivel de participación más amplio. Y lo que yo trato de mostrarte con este cuento, digamos, independientemente si estás de acuerdo o no, es simplemente mi opinión, digamos, y la opinión de mucha gente, que estos grupos no solamente no lo promueven, sino que los secuestran, ¿ok? No tienen interés en abrir el naipe, no tienen interés en abrir el naipe e incorporar diferentes visiones, sino que enquistan un tipo de visión que es muy particular y que representan a grupos muy pequeños. ¿Cachai? Porque tú no me puedes decir que esta visión que tiene la ACE es la visión de los secundarios. No lo sabemos simplemente, ¿ok? Sabemos que son No un digas que no. grupo. No lo Entonces sabemos, no digas que ¿cachai? no. Si no ¿Ah? lo sabes, no digas que no lo es. No, o sea, Porque, porque, o sea, tú crees que, yo creo que no, por supuesto, tengo claro, la no, sí me convicción queda que no, claro. tengo la Claro. convicción absoluta que no, ¿ok? Pero es una opinión, pero lo que sí te puedo decir que ellos representan como representatividad, como generaron su representación, que puede ser a nivel nacional o lo que sea, un grupo una estructura de pensamiento que es simplemente minoritaria, ¿ok? Yo no lo sé, porque para ir cerrando, para no alargarlo más, y por mi parte, tú puedes cerrar tu parte. Yo siento que aquí se nos mezclan, producto de esta crisis, se nos mezclan muchos temas que dialogan entre sí, pero que a veces tienen dimensiones distintas. Entonces, ok, tú tienes tu opinión formada sobre la forma en que se articulan decisiones dentro del contexto de los secundarios hoy día. ¿M? De la ACES, la CONES y sus movimientos. Tú tienes una opinión formada sobre eso y yo no pretendo sacarte de ahí. Y la opinión se forma, si te estoy leyendo bien, a partir de un juicio que hace sobre los niveles de representatividad. Ok, ¿no? Perfecto. Es un tema interesante. Y los instrumentos institucionales dentro de esas mismas organizaciones también. Perfecto, súper bien, ¿no? Pero yo lo que te cuestiono es que ahí hay niveles de representatividad que pueden ser leídos como o criticados desde una perspectiva eh, de lo que entendemos por democracia representativa en los últimos 30 años de este país, donde no hay espacios de participación real. Eh, ok, podemos discutir horas sobre eso. Internamente en la dinámica de la ACE se dan, y es mi postulado, se dan dinámicas de participación, de conformación de ideas, de articulación de relato y de discurso que salen en su vocería y que yo creo, y es mi impresión, que el fondo de lo que están planteando representa a mucha gente, sean o no secundarios. Eso es una impresión mía que hacen sintonía en su discurso con muchas de las demandas de educación que tiene el colegio de profesores, que tienen organizaciones gremiales y sociedad civil. Muchas. Que también Entonces, representan un porcentaje bajísimo, digamos, de... bajísimo, bajísimo. Pero la representatividad no sé si es solamente el, las organizaciones de la sociedad civil que son fundaciones y que son corporaciones de sin fines de lucro y que levantan temas de pobreza, de bienestar. Son el 8% de las organizaciones sociales del país. O sea, en lógica de representación no representan a nadie. O representan a un sector muy particular, un sector más acomodado. Pero eso los deslegitima, que sus posiciones y sus posturas apunten a focos estructurales que representan a la gran mayoría de las personas o a mucha gente. No, yo hago la misma lectura con el movimiento secundario. Entonces, sí, podemos estar horas discutiendo qué es lo que ha pasado esta semana sobre si la forma de boicot es válida o no, horas, y no vamos a llegar a un punto. Yo no quiero discutir más sobre eso, no me parece relevante discutir más sobre eso. La amenaza a la democracia y la amenaza a una estructura es sostener un formato de educación en el que estamos, es no dar espacios de En participación parte, real.
Y esos son cambios En, estructurales en, en- que es lo que yo hoy día también coincido contigo, siento hoy día que se abre una discusión al menos para ver hasta qué punto llegamos en modificaciones sobre ese tema. ok, Lo que está yo... al frente es un grupo importante que se resiste a estos cambios. Y eso mm, es lo que a mí me genera una incertidumbre enorme. sí, yo cierro, Y cierro. ok. Sí, dale, Ok, cierra con voy a tu tratar idea. de cerrar de forma lo más sintética posible. Ok, yo lo creo que es relevante, Barril. O yo creo que es súper relevante porque estos cabros son importantes y como lo dije por ahí en alguna cuestión, yo no los criminalizo, creo que son nuestros cabros. Ok, y yo creo que es necesario, es necesario que sus estructuras, digamos, porque además son estructuras gremiales importantes para el país, ¿qué opinan los secundarios? ¿Qué opinan los universitarios? Tiene que entrar aire fresco y hay que mediarla. Yo creo que las instituciones donde participan esos cabros tienen una responsabilidad en el sentido de generar y ayudarlo a generar, no sé si a ellos, ¿ok? Porque tengo dudas si ellos van a querer ese instrumento, lo dudo profundamente, pero debieran ayudar a que esas instituciones tengan una representatividad mucho mayor y mucho real porque hay que escucharlo, porque ni tú ni yo sabemos qué es lo que realmente piensan los universitarios y los secundarios. ¿Ok? Realmente lo que piensan ellos en forma mayoritaria, por lo menos con una representación mucho mayor que no sea el 12% como ocurre en las elecciones de la Universidad de Chile. Necesitamos saberlo. Yo creo que ahí tenemos un desafío en el fondo dentro de las grandes cuestiones, digamos, que se ponen, que están como con una mancha negra que ha salido, digamos, de esta herida, el pus que ha salido de esta herida, yo creo que en parte son estos cabros ultra radicalizados que en el fondo que en el fondo tapan, porque además, como te digo, desde mi casuística, he visto, digamos, como el que se opone a sus posiciones es usado. No, hay que ver nomás que este cabro Chanfró y otros participaron de la FUNA cuando fueron los dirigentes del Frente Amplio a la plaza aquella de nombres variados, ¿ok? Por lo tanto, eso yo creo que es necesario como sociedad intervenir, democratizar y darle aire fresco. Eso. Sí, sí, yo lo dejaría planteado como un tema para el próximo episodio que es súper interesante y creo que es una línea divisoria entre lo que vemos. Tú hablas de que entra aire fresco y que refresque instituciones. Yo veo que las instituciones están absolutamente podridas y eso es lo que, y no, ya no están en pie, se están cayendo. Y eso es lo que denota también una serie de posturas y posiciones más radicales sobre ciertos temas, ¿sí? Porque hay Sí, mucho aguante durante mucho tiempo que ya no está más. Entonces, ese es un tema muy interesante. Y lo otro que yo creo que tenemos que retomar es, a la luz de los tiempos, esta conversación sobre sobre la cultura de participación, porque lo que tú describes siendo real, para mí es un síntoma de una falta de adiestramiento, de práctica de participación. Y eso no es casual, eso ha sido sí, impuesto. sí. Entonces, es, Sí, bueno, ahí hay un tema que te lo voy a comentar off the record, para que, pero, pero sí. Ya pues, paremos acá, sí, porque ha sí, sido hablamos largo. largo, sí, ahí yo creo que lo vamos a tener que tijeretear ¿Mm? nuevamente. Y vamos Ya a pues, volver sobre esto cada vez que conversemos. absolutamente. ¿Ya? Ya pues, estimado, Muchas gracias. gracias, que estén bien todos y ojalá no nos hayan resistido. Ojalá que nos Chao. escuchen. Chao.